Ok, en la clase pasada lo que habíamos visto era esto que está acá, que es la ley de conservación de la energía mecánica. Ok, habíamos dicho que la energía mecánica es esta, ¿verdad? Esta suma que está acá, que es la energía cinética más la energía potencial. Eh, o sea, la energía en su totalidad, ¿verdad? De un sistema o de una partícula. De un sistema, en realidad, podríamos considerar un sistema de muchas partículas, sumar todas sus energías y sacar la energía mecánica de este sistema y ver cómo evoluciona la energía mecánica de este sistema en el tiempo. Ok, eso era la energía mecánica, ok, la energía total de un sistema. Y habíamos hablado que esa energía total se conserva, es igual a medida que evoluciona el sistema en el tiempo. Y eso es loquísimo, eso es increíble, porque entonces, si yo sé la energía mecánica en un punto del sistema, lo sé en todos los puntos. Entonces, si lo sé en todos los puntos, casi que puedo saber el estado del sistema en cada momento. Entonces, eso nos sirve un montón para resolver problemas. Yo encuentro la energía mecánica total en un punto del sistema y con esa energía mecánica encuentro las demás variables que me identifican en el sistema en otros periodos. La manera más fácil de imaginárnoslo es esa montaña rusa que está ahí arriba. Es, yo puedo saber si la energía mecánica es igual en todos esos momentos, pues entonces puedo saber las variables como la altura, la velocidad y estas cosas conociendo las otras, las que me hacen falta, y eso es maravilloso. Entonces, en esencia, l- lo importante de esto, lo importante para saber es que esa energía en su totalidad se conserva. ¿Ok? Esto que está aquí, el cambio en la energía, el cambio en la energía, este, mecánica, el cambio en E siempre es cero. El cambio siempre es cero. O sea, U más K siempre es cero. Ese cambio siempre es cero. O sea, la parte inicial menos la parte final siempre es cero. Hablemos entonces ahora qué es lo que sucede con las fuerzas disipativas. ¿Qué es lo que pasa cuando la conservación de la energía no funciona, no se conserva? O sea, cuando estamos en el mundo real, básicamente. Acordémonos que las fuerzas disipativas eran estas fuerzas que se disipaban, ¿ok? Como la fricción, como el calor, como el sonido. Esas son fuerzas que donde un objeto pasa y pierde energía debido a esa fuerza, pensamos en fricción, pierde energía debido a la fuerza de fricción, jamás lo va a recuperar. Si perdió energía por fricción, perdió energía. Frenó la caja o lo que sea, pero esa energía es imposible recuperarla. A diferencia de las fuerzas conservativas, como la gravedad. Si un objeto cae por gravedad, yo lo puedo tomar y volver a poner en su posición original. Puede recuperar esa energía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fuerza de gravedad es conservativa. ¿Ok? Mm, la fuerza de fricción no es conservativa, es disipativa. Entonces, yo no puedo recuperar esa energía. Entonces veamos qué pasa cuando un objeto está sometido tanto a fuerzas conservativas, claro, como a fuerzas disipativas. Si un objeto está sometido a fuerzas disipativas, o sea, se van perdiendo energías, es imposible que se conserve la energía. ¿Ok? La energía solo se conserva en fuerzas conservativas. La energía no se conserva en fuerzas disipativas, esto que dice aquí. ¿Ok? Entonces, como no se conserva, lo que va a suceder es que eh, vamos a poder calcular un trabajo, ¿ok? ¿Qué pasa si yo tengo un sistema como una caja que pasa por un ambiente con fricción, ¿verdad? Un lugar con fricción y pierde energía. ¿Qué pasa si yo le intento meter conservación de la energía a eso? Yo voy a calcular la energía, la energía mecánica al principio, voy a calcular la energía mecánica al final y van a ser diferentes. Algo pasó ahí.
hay menos energía mecánica. Ese poco menos de energía mecánica que hay entre el inicio y el final es el que vamos a llamar trabajo, ¿ok? Trabajo perdido, el que está aquí abajo como work other, ¿ok? El trabajo eh, de otras fuerzas. Entonces, claro, y tiene sentido. Para aplicar conservación de la energía, puedo hacer una trampilla. Puedo entonces meter el trabajo perdido por esas fuerzas disipativas. Por ejemplo, con la fricción. Si yo sé que la caja va a pasar por un espacio de 10 metros con fricción y conozco la fuerza de fricción, digamos 5 newtons, de ahí listo, el trabajo perdido por fricción va a ser los 5 newtons multiplicado por la distancia, trabajo de fuerza por distancia, multiplicado por esos 10 metros, creo que fue lo que dije. Entonces yo puedo todavía puedo aplicar conservación de la energía o las ecuaciones de conservación de la energía, pero con una trampita, ¿ok? La energía inicial va a ser igual a la energía final más el trabajo perdido. Y eso es lo que está ahí, ¿ok? La energía inicial, ¿ok? Aquí abajo, la energía inicial, gamma su, más el trabajo perdido más el trabajo de otras fuerzas, perdón, va a ser igual a esa energía final. Acá sí viene mucho análisis de qué signo poner el trabajo. Para usar esta fórmula, ¿verdad? Y quiero ver trabajo perdido, ese trabajo tiene que estar negativo, ¿ok? Entonces, ah, hay que analizar cuál energía va a ser menor a cuál, eh, ¿verdad? ¿Cuál energía va a ser menor a cuál le tengo que sumar el trabajo y a cuál, ¿verdad? Para hacer esta igualdad. En esencia, ahora entonces los problemas que vamos a resolver son iguales. Nada más que van a haber fuerzas disipativas y yo tengo que calcular ese trabajo. Para entender un poco mejor esto de las fuerzas disipativas, vamos a usar esta simulación de acá. Les voy a estar contando. La clase pasada lo habíamos visto así, sin fricción. ¿Qué pasa si yo tiro el patinador sin fricción? Pues va a tener este movimiento perpetuo, ¿ok? ¿Qué pasa? Que en el momento que yo le añado fricción, va a ir perdiendo energía, va cada vez más lento. Y claro, desde el punto de vista de fuerzas tiene sentido, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Esto va a ir acelerando, tiene cierta aceleración y la fricción este, va a ir un movimiento opuesto y la aceleración va a ir decreciendo. ¿Ok? Ahora desde el punto de vista de energías, lo que tenemos que entender es que hay un trabajo de la fricción, que es fuerza por distancia. ¿Ok? Que entonces va a ser que ese trabajo negativo, porque acordémonos que el trabajo es esto que hace que, ¿verdad? Esto que la energía se convierte en trabajo para generar el movimiento, ¿ok? Entonces ahora con fuerzas disipativas, con fricción, lo que tenemos es un trabajo negativo, ¿ok? Si yo le pongo mucha fricción, entonces a donde el patinador tira va a perder un montón de energía, o sea, va a haber trabajo negativo sobre el patinador, se va a detener. ¿Por qué? Porque entonces la energía que tiene no es suficiente, podemos verlo acá con el gráfico, la energía que tiene no es suficiente para, para seguir avanzando, para seguir dándole energía acá. Acá nos muestra esta energía térmica. Esta energía térmica lo podemos ver como, eh, ¿verdad? Como la fricción está transformando esta fuerza de fricción en energía térmica. Y claro, la, la patineta se calienta. Cada vez que yo tiro el patinador, ojo que acá va aumentando la energía térmica. Podemos ver entonces como, o sea, pensarlo como que acá lo que está pasando es el trabajo de la fricción subiendo, ¿ok? Y aquí, ¿verdad? Potencial y cinética hacen lo mismo, nada más que ahora cada vez menos. Igualmente, si lo hacemos en esta pista, la vez pasada habíamos mostrado la cuadrícula. La vez pasada yo les había contado que si yo tiro esto un poquito más arriba de la línea, pues va a pasar.
Si lo tiro un poquito más abajo de la línea, pues ya no. Ahora con la fricción hay que tomarla en cuenta, porque si yo le pongo fricción, lo tiro un poquito arriba de la línea, pues no va a pasar. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía, hay trabajo negativo sobre el patinador. La fricción está quitando la energía al patinador y entonces no va, no va a tener suficiente para pasar, ¿ok? Ahí no tuvo suficiente energía, aunque lo tiré desde bastante arriba. Si lo tiro desde lo suficientemente arriba, pues entonces sí, va a vencer esa barrera y va a lograr pasar hasta que, hasta que ya no y hasta que se detenga. Esa es la esencia de trabajar con energías, eh, con fuerzas disipativas como la fricción o ¿verdad? Esta térmica y demás.